Hola, soy Martín Hassan y esto es MEF, el streaming de Minería de Futuro. MEF nace para que los argentinos entendamos que el desarrollo productivo de nuestro país necesita de una industria como la minería. Pero este espacio tiene una mirada crítica. Crítica con una industria que tiene que demostrar que puede hacer minería de manera sustentable. Crítica con los que cuestionan la minería sin fundamentos sólidos ni ecuanimidad. Y fundamentalmente crítica con nosotros, como sociedad, por no haber sabido aprovechar hasta hoy los beneficios y el potencial de una industria que tiene mucho trabajo para los argentinos. Y estamos con Carlos Escatiza, un hidrogeólogo. Carlos es reconocido licenciado en geología, especializado en hidrogeología, que tiene más de 27 años de experiencia especializado en la gestión y evaluación de recursos hídricos en todas las regiones de la Patagonia y con mucha especialización en el área de Chubut y Río Negro. Carlos es presidente de Hidroar, que es una empresa dedicada al análisis y estudio de las aguas subterráneas, con un enfoque en el desarrollo sostenible en actividades industriales y mineras. Lideró importantísimas investigaciones sobre importantes reservas de agua, como por ejemplo de la cuenca del Sacanana, en la meseta central de Chubut. Es un área que también concentra recursos minerales muy significativos y sobre lo que Carlos tiene vasta experiencia y nos puede hablar en el día de hoy. A Carlos, que te conozco hace ya muchos años, es uno de esos especialistas que entiende perfectamente cómo funciona el ciclo productivo del agua en actividades mineras y cómo realizarlas de manera sostenible, bajando fuertemente el consumo de agua, cuidando el ambiente y optimizándola, como a veces en muchos otros sectores, como la agricultura, no siempre se la sabe optimizar. Carlos es un defensor de la minería como un motor del desarrollo económico en regiones desérticas o poco productivas, y siempre trabaja sobre la importancia de tener un manejo adecuado del ambiente y con un uso responsable de los recursos hídricos. Carlos, te di toda una presentación muy larga. Bienvenido. Gracias, la verdad que un gusto. Bueno, Carlos, ¿te puedo servir un poco de agua antes Sí, de... con gusto. Por favor. Vamos a seguir a lo nuestro. De tener un poquitito de agua, ¿no? Carlos, ¿el agua vale más que el oro? Depende cómo lo estemos mirando y en qué situación nos encontremos, ¿no? Es relativo, como todas las cosas, pero obviamente que es un bien muy preciado y que sin él, en muchos casos, no hay oro. O sea, dependemos del agua para el oro. O sea que no hay una contradicción entre tener agua y tener oro. No, pueden convivir ambos elementos con un buen manejo, ¿no? Con un buen manejo del recurso, haciéndolo sustentable, sostenible, así que tranquilamente, claro. ¿Por qué la minería necesita tanta agua, o por lo menos se dice que la minería necesita mucha agua para poder producirse? Es un mal concepto, en realidad, porque hay mucha minería que necesita muy poca agua. Igual es un concepto también relativo cuando uno lo compara con las cantidades, ¿no? Si lo vamos a comparar con el agro, la minería necesita muy poca agua. No nos olvidemos que la agricultura prácticamente se lleva en Argentina entre el 80 y el 90% de los recursos hídricos, cuando la minería, haciendo el máximo de su potencial uso, no llega ni al 1% y creo que hoy estamos en el 0,5%. Y en países muy mineros como Australia o Canadá, ¿cuánto podría llegar el consumo del agua? Bueno, habría que ver bien ahí, y obviamente que es una industria que lleva ya cantidades de décadas, ¿no?, en desarrollo, pero podría llegar 2, 3, 4%. O sea, el país más minero del mundo, como mucho un 4% de consumo de agua, respecto del 90% que consume la agricultura. ¿Y que es indispensable o tiene que ver con el mal uso por ahí que a veces hace la agricultura del agua? Bueno, hoy por hoy empieza, a partir de la tecnología, está habiendo un cambio desde hace ya unas décadas con el uso del agua en la agricultura, pero falta un camino larguísimo por recorrer. Hay muchas provincias en las cuales prácticamente la eficiencia del agua con suerte llega al 40-50%, por lo cual se está malgastando el 90%, del 90% prácticamente el 40% se está derrochando. Okay. Se está perdiendo, se está evaporando
o bueno, parte a veces se infiltra también, que obviamente es un ciclo, ¿no? Que eso también después se podrá recuperar. Y en los países, por ejemplo, que yo hago referencia, como Australia o Canadá o Estados Unidos, digo, ¿la actividad minera ha ido en detrimento de la agricultura o perfectamente pueden convivir? No tenemos que ir tan lejos, tenemos que mirar simplemente a Chile, un país vecino, donde permanentemente convive, ¿no? el agro, la agricultura, con la minería. Uno va, digamos, en la ruta y va viendo sectores sembrados y dentro o prácticamente colindantes están los viñedos y están las obras mineras que pueden ser superficiales o subterráneas, cualquiera de los dos tipos. En California también pasa algo similar, ¿no? Ves Sí, viñedos y minas y conviven, en ¿no? todo No hay Estados conflicto. Unidos y Canadá, que tienen mucha experiencia y obviamente tienen todas las normas ambientales de primer nivel mundial, en la cual obviamente están auditados permanentemente, usando la máxima tecnología para monitorear eso, que te digo que prácticamente no hay casi ninguna industria que tenga tanto control sobre lo que está haciendo y de lo que podría llegar a ser. Esa es una diferencia con otro tipo de industria que no lo implementa, y la minería sí hoy lo aplica. La minería está muy controlada en que el uso del agua sea muy eficiente. Efectivamente, que el agua sea eficiente y a su vez controla el medio ambiente en todos sus aspectos, ¿no? Desde la biota, desde la parte de recursos de flora, fauna. ¿Qué es la biota? ecosistema. Perdóname, para el que no sabe. No, cuando uno dice biota se refiere a todo lo que es la naturaleza, los sistemas ecológicos que involucran la combinación entre flora, fauna y el medio, que el medio es el suelo, el agua, el paisaje, todo eso genera un ecosistema y es justamente lo que en la minería, bueno, se trabaja en preservar, ¿no? ¿Hay algún país del mundo que porque haya habido mucha minería se hayan quedado sin agua? No. Todo lo existe contrario. eso. No, por supuesto que no. A ver, la minería es como cualquier otra industria. Pasa que uno habla minería y, bueno, a partir de los mitos y de un montón de cosas que se va escuchando, parece una mala palabra, pero eso pasa en este país y en algunos países. En los países desarrollados convive como cualquier otra industria. Es decir, petroquímica y decir minería, o cualquier industria farmacéutica, son industrias. No tiene algo distinto a las demás. Obviamente tiene sus particularidades en cómo se desarrolla, pero bueno, hoy hay un montón de metodologías, de medios que pueden tranquilamente estar controlando y viendo que eso se haga en forma normal como cualquier actividad. ¿Las empresas mineras que hay en Argentina hacen un control del consumo y del uso eficiente del agua? Sí, claro. A ver, las empresas mineras son, como todos sabemos, en general, empresas grandes y tienen ciertos estándares para poder funcionar, no en Argentina solamente, sino en funcionar en todo el mundo y cotizan en la bolsa. Y para cotizar en la bolsa, no cualquiera puede cotizar, tiene ciertos parámetros y dentro de esos son los ambientales. Entonces, para eso, las empresas se tienen que cuidar realmente de no generar ningún tipo de problema ambiental, porque automáticamente eso, bueno, declina en su valor en la bolsa. Entonces, pero eso es uno de los tantos necesidades que tienen. Después están por el tema de los bancos para solicitar préstamos, compromisos que tienen con otras empresas, con otros clientes. Bueno, hay una cantidad de factores que hacen que la minería o las empresas mineras tengan controles rigurosos para poder llevar a cabo su extracción de mineral y su producción, pero a la vez controlando siempre que el agua que utiliza sea en forma eficiente. Y bueno, y ahí está también todo lo que uno conoce hoy, que se dice, como está la huella del carbono, está la huella del agua. Entonces las empresas van midiendo su huella del agua y permanentemente ven cómo pueden disminuir esa huella en el tiempo, ¿no? A partir, bueno, de prácticas eficientes. Perfecto. Una pregunta, si le tuvieras que explicar a alguna persona de manera sencilla cuál es el ciclo del agua dentro de un proyecto minero, ¿cuál sería? Bueno, el agua, en primer término, se extrae de algún sitio. Habitualmente los proyectos mineros en Argentina están en zonas áridas donde no hay recursos superficiales o muy pocos. Entonces se saca de agua subterránea, en la mayoría de los casos.
ese volumen de agua se adiciona al sistema de producción, ¿no? Hay una molienda, eso se mezcla después con agua para empezar a diluir los metales. Es una vez que se extrae el mineral o el metal que se desea extraer, se transporta hacia un sitio donde se depositan lo que no sirve junto con el agua, pero a su vez vuelve a ser tomado esto por bombas y vuelve a ser reciclado. Entonces el circuito es cerrado. Simplemente el agua que se necesita es un porcentaje que generalmente puede ir entre el 10-20% a veces del uso, varía mucho de acuerdo a cada producción, pero es agua de reposición porque se evapora o porque queda fijada en el mismo terreno donde se depositan los minerales que no se utilizan. O sea que la mayoría del agua que entra en un proyecto minero se vuelve a utilizar es un ciclo permanentemente, cerrado. Es un ciclo cerrado, siempre. Okay. Siempre. Okay, no hay un ciclo abierto en la actividad minera. Ok. Y una empresa, por ejemplo, una con la que vos podés trabajar o asesorarla, ¿qué tipo de estrategia se implementa para que la utilización de ese agua sea de manera eficiente y cómo se monitorea de que eso realmente se esté haciendo y no haya algún problema en la administración del agua? Bueno, hay distintos casos, ¿no? Podemos hablar de la minería metalífera, podemos hablar de los salares, que están tanto, y también está de la minería de áridos, ¿no? Pero en general, todas lo que hacen es tienen las perforaciones, cerca de las perforaciones hay otras perforaciones que sirven de monitoreo, se bajan instrumentos donde miden permanentemente online, incluso uno puede tener eso con vía satelital o vía por eléctrica, ir viendo cuáles son los efectos que uno puede producir al acuífero mientras uno bombea. Entonces uno lo que va haciendo es va controlando que eso se mantenga dentro de unos parámetros prefijados, que es lo que se presentó, digamos, cuando se hizo el estudio de impacto ambiental. Se establecieron ciertos parámetros a partir de la línea de base del proyecto y con eso lo que se hace es mantenerse dentro de esos parámetros. Si hay algún desvío, bueno, ahí automáticamente la empresa tiene que ver por qué fue ese desvío, parar y, bueno, hacer lo que tenga que hacer para no salirse de esa condición. Pero no sucede eso. ¿Quiénes participan habitualmente de esos controles ambientales? Bueno, están obviamente la empresas consultoras que se encargan de, bueno, como la nuestra, que hacemos ese control y le damos esa tranquilidad a veces a la empresa que tiene otra mirada de lo que están haciendo, y después está la autoridad principalmente, ¿no? Que por un lado, bueno, está la autoridad y también hay, es la población, ¿no? Porque también hay monitoreos participativos donde distinta gente que vive dentro de esas zonas donde están los proyectos, a veces son pueblitos, a veces son parajes, a veces algunas ciudades también contiguas. La empresa invita a que vengan a participar en esos monitoreos y, bueno, y puedan controlarlo. Y finalmente, bueno, es la autoridad que va llevando un control riguroso mensualmente, trimestralmente y anualmente también, donde hay distintas series de información que tiene obligada a la empresa a presentar de cómo es la evolución y el control del uso del agua dentro de su proyecto. Dos preguntas, porque me ha pasado estar en provincias mineras y hay gente que tiene la percepción de que la gente de las comunidades no controla lo que está pasando con el agua, y yo tengo entendido que sí, pero bueno, vos que estás trabajando en territorio, sí. Contame. A ver, la gente que participa no son expertos, hay que poner eso y dejar bien claro, pero sí conocen su medio, sí conocen su ambiente. Entonces, cuando hay una serie de mallines, como podemos ver en la Patagonia, o vemos vegas en el norte o en la zona de Cuyo, lo que va a ver el lugareño es que no se sequen los mallines, que no se seque un arroyo que nace de alguna vertiente. Entonces, esas cosas son las que ellos ven, y ya con sus años, su experiencia de haberlo visto 10, 20 años que viven en la zona, tienen una percepción que quizás no la tiene un técnico que mira minuciosamente, bueno, datos analíticos que mandan al laboratorio, mediciones que uno puede ir haciendo permanentemente. ¿Y cuál es la autoridad que sí mide eso? Bueno, las autoridades provinciales, ¿no? Siempre está medio ambiente, en algunos casos casi siempre participa el área medioambiental de minería, pero también muchas veces participan o se llaman comité, que participan tanto el área de recursos hídricos de una provincia, como puede ser, bueno, otras dependencias también asociadas. ¿Y los ríos cercanos a los proyectos mineros están contaminados? No.
Claro que no. No, ¿Y por no, qué y no hay, tienen que estar contaminados y no pueden. y y no- por qué hay gente que da por sentado que esto es así? Bueno, hay muchos proyectos mineros que justamente se instalaron porque encontraron minerales, porque el río naturalmente está contaminado. Uno va a ¿A qué ver, llamas que el río naturalmente está contaminado? Porque me interesa este tiene altas concepto. concentraciones de metales, por ejemplo, ¿no? Uno va a Pachón y lo que va a ver es un río que parece flúor, un color celeste flúor. ¿Y por qué? Porque tiene un montón de elementos, obviamente va a tener cobre, molibdeno, zinc, bueno, cadmio, cantidades Pero eso de es elementos. naturalmente lo Eso tiene. es natural, natural. Así que justamente muchos proyectos y gran parte de los proyectos mineros se descubren gracias a la prospección, al estudio de esos cursos de agua donde se sacan muestras y se ve el contenido de minerales o de metales que pueda tener. Cuando hay altos contenidos de metales, que obviamente no es agua potable, bueno, es un buen indicio para buscar mineral en ese lugar. Okay. Y bueno, así uno va a la zona, no sé, de José María, Filo del Sol, Pachón, Altar, todos los que podemos, va a Tacataca, va incluso también en Patagonia y va a encontrar ese tipo de condición natural. El proyecto, vos estás hablando específicamente de proyectos muy importantes que hay hoy, Sí. no están en producción todavía. La mayoría de esos que mencionaste están en etapa, con lo cual hoy, sin estar productivo, el agua ya de alguna manera tiene los minerales, digamos. Sí. ¿Se toma una documentación de eso como para que el día de mañana, si el agua tiene metales, nadie venga a decir, ah, es porque se instaló un proyecto minero? Sí, claro. Eso se llama la línea de base de un proyecto, ¿no? Bien. Que como se hace para la flora, la fauna, el suelo, el aire, se hace para el agua también. Entonces, un proyecto va a tener mayor solvencia, mayor garantía para el propio proyecto, para el propio, digamos, productor o la empresa, cuanto más información tenga de la calidad de agua. Entonces, para eso, ¿qué se hacen? Son los monitoreos que se pueden hacer mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales. Cuanto más datos junta un proyecto y en el año y en suma de años va a tener la variabilidad de los máximos y mínimos de toda la gama de la tabla periódica, o por lo menos de unos 40, 50 elementos, que es lo que exige la ley, para saber cuáles son esos máximos y mínimos. ¿Para qué? Para cuando después se empiece a producir el proyecto, siempre se manejen cualquier tipo de efluente, cualquier tipo de condición natural que esté rodeando el proyecto, tiene que manejarse dentro de esos parámetros. Si eso así no fuera, pueden haber dos o alguna más quizás, que es o hay contaminación o hay algo anómalo. Que algo anómalo justamente está ocurriendo estamos en un periodo en el cual el cambio climático está cambiando ciertas condiciones naturales, entonces lo que era una condición de línea de base que venía en sitios con ciertas precipitaciones, al no haber precipitaciones, las concentraciones se empiezan a elevar. Pero bueno, eso justamente también se estudia y se puede hacer un análisis de por qué se elevan cierta cantidad. Pero bueno, son cosas específicas que uno va analizando y tranquilamente puede determinar si es una condición natural o es una condición antrópica o del ser humano que ha modificado la calidad del agua en un sitio. Vos sos licenciado en Geología, especializado en hidrogeología, y todo lo que explicás suena muy científico. ¿Te ha pasado encontrarte con científicos de otras disciplinas que objetan a la actividad minera? Sí, desgraciadamente sí. Y, a ver, no personalmente, porque rápidamente cuando me encuentro con alguien empezamos a hablar y bueno, enseguida uno puede mostrarle con evidencias, con cosas concretas, la experiencia que uno ha tenido en tantos años, ¿no? Pero sí uno lee frecuentemente a veces algunos científicos que, bueno, objetan el tema del uso del agua en la minería, pero bueno, creo que es una forma muy sesgada de cómo se ven las cosas, porque se ve de una manera muy cerrada sin ver todos los beneficios que trae eso. O sea, si no queremos alterar nada,
no hagamos nada. Ningún tipo de industria, Ningún no tipo solo de minería, industria, pero ningún tipo tampoco de plantemos industria. una planta, porque yo creo que, a ver, cuando uno pasa el arado, el desastre que ocasiona en el suelo no tiene nombre. Entonces, bueno, pero respondiendo a la pregunta, sí, hay algunos casos. Siempre, bueno, yo los he invitado cantidades de veces a discutir justamente y mostrar otros ángulos de punto de vista para mostrar todos los beneficios que traen, principalmente a la gente que vive en la zona, que no tiene otras posibilidades de desarrollo, ¿no? Que es lo que pasa, bueno, desde el NOA, donde toda la gente, bueno, se estaba mudando, gran parte emigra hacia las ciudades grandes, y lo mismo pasa en la Patagonia, ¿no? Donde no hay otra posibilidad. Vos lo has visto en carne propia, esto de pequeños pueblos para los cuales una industria como la minería les cambia la ecuación de vida. ¿Cómo, vos que estás cerca de ellos? Porque a veces hay una fantasía de que, bueno, como necesitan plata, pierden calidad de vida. Y yo por lo que he visto no es así. No, Mejora su calidad de vida no. y mejora su desarrollo No, yo no económico. conozco ningún caso. Cuando uno empieza a hablar de ese tipo de cosas y habla de lo malo de la minería, se tiene que remontar al año 1920, todo ir muchos años, quizás un poco más también, pero hasta ahí nomás. A partir, por lo menos de mi experiencia, de los años 90, donde empezó a haber los primeros proyectos bajo la lumbrera, Cerro Vanguardia, y de ahí que se empezaron a disparar todo el resto, yo lo que he visto en todas las poblaciones es un constante desarrollo que en algunos lados más, en otros lados menos, pero siempre siendo positivo. Y en ningún caso vi un detrimento de la calidad de vida de esas poblaciones. A ver, un ejemplo, yo Puerto San Julián en el año 93 lo que veía eran como cuando uno veía las películas de Far West que pasaban los pastos volando por las calles, y ahora uno va a Puerto San Julián y bueno, es una ciudad que tiene luz todo el día, que tiene cines, que tiene bueno, distintos tipos de actividades para hacer, que no había otra manera, otra posibilidad que si no fue gracias a la industria minera. Bueno, lo mismo con otros pueblos también que están en los alrededores, que es lo mismo que pasó con el petróleo, ¿no? En su momento y que desarrolló un montón de áreas que de otra manera no hubiesen crecido. Obviamente después tiene que haber otra actividad que acompañe para el día después, porque a ver, uno sabe, ya está concebido que tiene un tiempo la minería y se va a acabar. Bueno, ahí está en la capacidad de los políticos, de la sociedad, de la ayuda de las empresas y de distintas instituciones, de ver cómo una vez que se termine esa actividad, se desarrolla otra o sigue otra en paralelo que ya tendría que haber nacido junto con la minería o se va creando después. Bueno, hoy el tema de las energías limpias permiten un montón de cosas, ¿no? Y eso lo vemos principalmente en la Patagonia, donde el tema de bueno, generar energía a partir de energía solar, energía eólica, puede ser una gran fuente para otros desarrollos. Bien. Bueno, vamos cerrando, no te quiero robar mucho más tiempo. Dos preguntas tengo para el cierre. Hay miles de argentinos que no saben o no conocen o no escucharon cuáles son los beneficios de la minería para su vida y para el país. Si tuvieras que resumir esta explicación y decirle, mira, la minería para vos es importante por lo siguiente, ¿qué les dirías? Y primero que da trabajo, segundo genera divisas genuinas que llegan a la Argentina y eso va a dar infraestructura, mejor calidad de vida, va a permitir que los hijos puedan abrirse y tener otro tipo de desarrollos. Después, dejar tranquilo a la sociedad que la minería no contamina, que se está haciendo de forma muy seria, bajo los más altos estándares a niveles mundiales. Y de esa manera, bueno, abre la posibilidad a que bueno, uno pueda participar de esto y, bueno, y crecer junto con otras actividades en paralelo. Bien, para terminar, ¿por qué la minería es futuro? ¿Por qué la minería es futuro? Y porque nos permite, nos deja esperanza para hacer un montón de cosas. Nos abre puertas, por lo menos a mí y a todo el equipo de que yo trabajo, nos ha abierto muchísimas puertas, tanto en el trabajo como en la forma de vida, en conocer, en viajar, en generar oportunidades. Nosotros con la minería, bueno, nada,
Hoy es una empresa que permanentemente está creciendo, dándole oportunidades en sitios donde antes era impensable, ¿no?, que pueda haber algún tipo de actividad. Y principalmente cuando hablamos de eso, hablamos de la cordillera de los Andes, en cualquier lugar, en la estepa patagónica, sitios donde no hay otras posibilidades. Y las posibilidades que hay, con las manos con los dedos de la mano creo que las podemos contar, para cuánta gente podría llegar a hacer algo. La minería es una cadena que lleva de centenares de personas hasta miles de personas, ¿no? Así que tiene mucho futuro y se ve año a año, ¿no? Uno lo va viendo en estos 30 años de participación en la actividad. Bueno, Carlos, te felicito, te agradezco mucho. El aporte de la hidrogeología es vital para entender cómo se puede hacer minería, cuidando el agua y cuidando el futuro de los argentinos. Así que muchas gracias por venir. Carlos Escatiza estuvo con nosotros en este espacio de Minería y Futuro.